segundo, permítame un ratito. No sé si logran ver mi mouse, María Rosa. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, muy buenas noches con todos. Antes que nada, agradecer a la universidad, a todos sus representantes, a Juan Pablo Olguín en especial por la invitación a este congreso de tan alto nivel, pues y espero obviamente estar también a la altura con este tema bastante complejo, pero a la vez apasionado que me han dado. Declaro mis conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés. El contenido, vamos a hablar un poquito de cómo se ha ido dando el COVID, la distribución, la fisiopatología, la diabetes COVID, hipertensión y COVID. Bueno, en el 2019, en diciembre del 2019, prácticamente hay el brote de un nuevo coronavirus, ¿no? El cual ahora actualmente conocemos como SARS-CoV-2 y el COVID-19. Una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta, como ustedes pueden ver aquí, esta diapositiva, entiendo que muchas veces debe haberse estado repitiendo en las diferentes ponencias, y casi el 85% de los pacientes presentan un cuadro sin síntomas o como conocemos un COVID leve a moderado. Un 10% presenta un COVID severo y un 5% presenta un COVID crítico. Y eso es importante que nosotros lo dejemos claro, ya que este paciente con COVID severo es aquel paciente que requiere oxígeno, es aquel paciente que va a necesitar un ingreso hospitalario, y aquel paciente con COVID crítico es aquel paciente que tiene una PAFI menos de 100 o un paciente que está que esté en una falla multiorgánica, que requiere alto flujo o que requiere ventilación mecánica. Es decir, hablamos que este 15% de pacientes van a estar a nivel de hospitalización. Importante también que noten que un paciente que llega a la ventilación mecánica o que tiene un ingreso en terapia intensiva, su mortalidad llega aproximadamente al 50%. A nivel de hospitalización tenemos mortalidades descritas hasta el 15%, pero dependerá de cada sistema de salud. Y en estos, digamos que este grupo de acá de pacientes serán los pacientes comunitarios, ¿no? Aquellos pacientes que tienen síntomas leves, como un síntoma gripal. Y miren, obviamente, que la ventana de contagio de estos pacientes, mientras más grave está el paciente, pues es mayor, digamos así, la exposición al virus que va a tener con los contactos cercanos. Acá tenemos una pequeña o una diapositiva que resume la fisiopatología como tal de la infección por coronavirus, ¿no? Noten ustedes que existen cuatro estadios o cuatro etapas de la infección por coronavirus. Noten que nosotros tenemos, o el coronavirus tiene esta disposición, y esta es la famosa proteína spike, ¿no? La que hace la unión con este el receptor de angiotensina 2, ¿sí? Y este es un cofactor que le permite la unión del coronavirus para que pueda infectar las células, ¿no? Entonces, nosotros vamos teniendo estos cuatro pasos. El primer paso es la unión directa hacia el receptor de angiotensina 2, y obviamente esa unión puede generar de por sí ya una respuesta como tal directa, un efecto citotóxico directo. Después, nosotros vamos a ver que va a existir una disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Como pueden ver ustedes acá, la angiotensina 1 generalmente se transforma en angiotensina 2, y esa angiotensina 2 se va a unir al receptor de angiotensina 2 para poder modificar la función de esta enzima convertidora, que es la que hace el cambio de angiotensina 2 a angiotensina 1. 7. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo importante? ¿No? Que la angiotensina 2 tiene un efecto, ¿no es cierto?, de vasoconstricción, aumenta la permeabilidad muscular, inflamación y remodelado de tejido, mientras que la angiotensina 1,7 hace exactamente lo contrario de acá. Entonces, si el SARS-CoV-2 produce una disregulación de este sistema, podemos tener alteraciones desde esta perspectiva. Ahora, en un tercer etapa o un tercer estadio, miren que ya va a haber un proceso inflamatorio, sobre todo de las células endoteliales, y hablamos de inflamación del endotelio, estamos hablando de una situación protrombótica, ¿no? En la cual nosotros podemos ver ciertos datos como fibrinolisis, es decir, puede haber aumento del dímero D, puede haber aumento en la producción de trombina, con lo cual hacemos que, como pueden ver en el gráfico acá abajo, el paciente entra en un estadio procoagulante, ¿no? Entonces hay un mayor aglomeración de glóbulos rojos, de plaquetas, de leucocitos, con lo cual hay
marcadores de inflamación importantes y eso genera un círculo vicioso que nos va dando la inflamación. Y finalmente, en la fase tardía, digamos así, de la infección por SARS-CoV-2, pues ya tenemos esta respuesta inmune disregulada, ¿no? Es decir, que hay una hiperexcitabilidad del sistema inmune en la cual existe una tormenta de citoquinas, como se llama, con secreción, como les decía, de interleuquina 1, 2, 6, 10, factores de necrosis tumoral. Es decir, estas son las bases de una infección por coronavirus, pero tomen en cuenta que al hablar de sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues obviamente estamos hablando prácticamente de uno de los sistemas más importantes que tienen que ver con todo lo que es el control de presión arterial, control hemodinámico, cardiovascular en general. Es decir, que por ahí puede existir algún tipo de relación que podamos ver. Eh, entonces, si es que hablamos que la enzima convertidora de angiotensina, como les decía en este punto, hay un efecto citotóxico directo, entonces lo que nosotros podemos ver es preguntarnos directo en dónde. Y miren este concepto que desde hace algunos, bueno, ya casi un año, ¿no? Empieza a salir de el efecto o la presentación multisistémica de la infección por SARS-CoV-2 o el COVID, ¿no? Que es una enfermedad no solamente ligada a los pulmones, y noten ustedes, de acuerdo a los colores, que mientras más hacia lo rojo está, pues hay una mayor concentración de los receptores de enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Por eso es que hay un gran compromiso a nivel de intestino delgado y hay este proceso de diarreas a nivel de riñón. Y miren que la distribución a nivel pulmonar incluso es menor de estos receptores. Sin embargo, se produce o se hace la infección inicialmente a nivel pulmonar y después se va diseminando esta enfermedad por todo el cuerpo. Noten ustedes también que a nivel cerebral, sobre todo en lo que es el bulbo olfatorio, existe la distribución de estos receptores y es la razón por la cual el paciente empieza a producir anosmia. Acá ustedes pueden observar a nivel de los vasos sanguíneos que también la vasculatura presenta la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, en cada uno de los recuadros pueden ir viendo cuál es la afectación que el SARS-CoV-2 puede dar en cada órgano. Hablamos a nivel de corazón, de hígado, de intestinos, pulmones, vasculatura, riñones, cerebro. Es decir, hablamos de una enfermedad multisistémica. Ahora, nos metemos o realmente en la exposición me han pedido que hablemos sobre el choque de tres pandemias, ¿no? El COVID, la diabetes y la hipertensión. Y miren, al hablar de pandemias, realmente estamos diciendo que, bueno, estos datos son aproximadamente el 2018. En el mundo existen 422 millones de adultos que tienen diabetes, ¿no? Y 3,7 millones de muertes son provocadas en el mundo por la diabetes. Y eso es importante. Y noten que las muertes que se dan en el mundo, 1 de cada 11 personas depende de la diabetes. Estamos hablando de una enfermedad extremadamente prevalente en el mundo. ¿Qué tenemos en el Ecuador o qué sabemos en el Ecuador? Ustedes saben, lamentablemente a veces las estadísticas en nuestro país no son tan fáciles de conseguir. Esta es la última encuesta, es del STEPS, en el cual trataron de actualizar cuál es la prevalencia de las enfermedades no transmisibles y los factores de riesgo en nuestro país. Obviamente existe una encuesta del 2018 que se llama ENSANUD, en la cual se hablaba de la prevalencia de diabetes que estaba en torno aproximadamente al 4%. Sin embargo, uno de los errores de la ENSANUD es que no tomaron o que sacaron de la encuesta a aquellas personas que tenían diabetes controlada, es decir, sacaron a personas que estaban enfermas pero bien controladas. Entonces, al ya incluir a todas las personas en este grupo, vemos que la diabetes representa un 8% de prevalencia a nivel del Ecuador. Y miren esta línea del tiempo que tenemos acá a su derecha, en la cual nosotros podemos observar que existe un pico, ¿no? A partir del 2007 aproximadamente, los casos de diabetes aumentan exponencialmente, ¿sí? De una manera en la que actualmente, como les decía, estamos hablando de que la infección por coronavirus es una infección, digamos, la diabetes es catalogada como realmente una pandemia como tal. Ahora, vamos a hablar de algunos datos estadísticos que nos podrían ayudar a ir comprendiendo un poco sobre si realmente la diabetes tiene un potencial en el desarrollo o no de la enfermedad por coronavirus. ¿Sí? Acá ustedes pueden observar que nosotros tenemos una revisión sistemática, un metaanálisis que se realizó aproximadamente en 76.933 pacientes. Es un estudio que se hizo en China, en el cual trataron de ver la prevalencia de las enfermedades crónicas en aquellos pacientes que fueron hospitalizados y que tenían COVID. Trataron de ver cuáles eran las enfermedades. Incluyeron 10 artículos. Y al hablar
puntualmente de la diabetes, miren que la prevalencia global en este metaanálisis fue de 7,8%. Pero algo que quiero notar también es que diferentes estudios muestran diferentes prevalencias. Miren que hay prevalencias de hasta del 20% y otros brazos que solamente alcanzan un 1,6%. Pero en la mayoría de los estudios o en la mayoría de estas cortes se va observando que la diabetes es una enfermedad que va apareciendo constantemente en los pacientes que han tenido que hospitalizar o en pacientes que han fallecido. Y acá, al hablar de fallecimiento, miren esta publicación que fue hecha en PLOS ONE, en la cual se determinó o se trató de identificar si aquellos pacientes que fallecieron por coronavirus, ¿no? Aquellos casos que fueron ingresados, hizo un metaanálisis y lo que se logró identificar es más o menos un metaanálisis que incluyó 32 artículos, ¿sí? Y trataban de identificar cuáles fueron las enfermedades asociadas a las personas que murieron por coronavirus. Y obviamente, una vez más, aparece dentro de las enfermedades más prevalentes la diabetes como una de las causas más importantes. El 26% de las personas que fallecieron en estas cortes fueron o tuvieron una diabetes como comorbilidad. Igualmente, les insisto, miren si estos estudios como este de Mindy, en el cual se observa que existió un 60% de personas que tuvieron diabetes y otros en los cuales pueden llegar solamente hasta el 14%. ¿Qué otras enfermedades se vieron en estos cortes? También se vio, por ejemplo, la hipertensión arterial es la que más tiene, ya les hablo un poco más adelante sobre esto, enfermedad cardiovascular, el EPOC, el asma, son las enfermedades que más se asociaron a mortalidad con los pacientes. Es decir, miren, vámonos centrando un poco, que ya estamos hablando probablemente de mortalidad en este grupo de pacientes. Ahora, si es que nos queda alguna duda, este es un estudio realizado por Ortiz y sus colaboradores acá en Ecuador, ¿no? Traté de buscar, digamos así, o de encontrar información con respecto a diabetes, hipertensión y COVID. Lamentablemente no tenemos una investigación tan desarrollada en nuestro medio. Uno de los estudios que igualmente estaba publicado en el PLOS es que se hizo este estudio en Ecuador en el cual se siguieron a los pacientes aproximadamente desde febrero a abril del 2021, desde febrero del 2020, en el cual se incluyeron 9.468 pacientes. Y lo que nos deja este estudio es que aquellos pacientes que presentaban comorbilidades presentaron tasas de letalidad mayores versus a los que no tienen. Miren ustedes acá, por ejemplo, en el caso de los varones, tenían una tasa de letalidad del 16,9% versus los que no tenían comorbilidades, y las mujeres del 10 versus el 2,5%, siendo estadísticamente significativo. Es decir, que el presentar comorbilidades en nuestro país también se identificó como una causa de aumento de mortalidad en los pacientes. Lamentablemente, en el estudio no se hace un análisis determinado de cuáles fueron esas comorbilidades, no podemos saber el porcentaje o la prevalencia de diabetes y hipertensión que existió en este grupo de pacientes. Ahora, vamos a hablar un poquito ya más a fondo con respecto a la diabetes, luego hablaremos de la hipertensión arterial y si nos metemos en el mundo de la diabetes, quiero irles centrando que hablamos en el momento que nos referimos a diabetes y COVID. Miren, en este estudio, que es muy interesante, igualmente es un estudio publicado en el 2020, ¿sí? En el cual se trató de identificar cuáles son los factores de riesgo que determinaron la progresión de los pacientes que tienen diabetes para identificar su pronóstico o la mortalidad que tenían los pacientes. Es un estudio retrospectivo en el cual se incluyeron 174 pacientes y se identificaron muchos de los factores que aumentaban la mortalidad en estos pacientes. Entonces, este estudio lo que hizo es comparar las personas que tenían COVID grave, que fallecieron, pero dentro de esas mismas personas que tenían COVID, se identificó quienes tenían comorbilidades. Y a su vez, dentro de los que tenían comorbilidades, hicieron, como pueden ver a su derecha en el brazo acá en estos gráficos, dos grupos. O sea, sacaron o ajustaron, como se llama, ¿no? Todo el resto de factores que pueden modificar la mortalidad y solamente cogieron a la diabetes como una variable para identificar o no la intervención de esta variable. Entonces, miren que en cada uno de los gráficos clasificamos en no tener diabetes versus sí tener diabetes.
Y les llamo también que tomen en cuenta que aquí hay algunos de los parámetros que de seguro en las charlas anteriores ustedes ya fueron hablando, que se identifican como factores pronósticos, ¿sí? Para un paciente con COVID. Miren, el conteo de linfocitos, por ejemplo, el nivel de la proteína C reactiva, el nivel de la ferritina, ¿sí? El nivel de interleuquina 6, el nivel de dímero D. Noten ustedes, aquí tienen ustedes los niveles de P, noten que los niveles de P en todos los valores son estadísticamente significativos. Entonces, miren, analicemos el nivel de linfocitos. En pacientes sin diabetes, los valores de linfocitos rodearon a una media de unos 1.500 linfocitos. Sin embargo, en las personas que tenían diabetes, aproximadamente su media eran de 800 linfocitos. Es decir, que un paciente con diabetes tiene menor conteo de linfocitos y eso es un factor de mal pronóstico en un paciente con COVID. Noten también acá la PCR, ¿no? Un paciente que no tiene diabetes tiene una PCR en una media de 25 versus aquel paciente que tiene una diabetes, su PCR está aproximadamente en un 75 en el valor. Y así en cada uno de los factores pronósticos, la ferritina, el dímero D, miren este marcador de activación inflamatoria y en algunos casos de eventos tromboembólicos, en el cual los pacientes que no tienen diabetes, acá en el dímero D, casi los valores están dentro de la normalidad, pero aquellos pacientes que tienen diabetes tienen valores casi por encima de 2000 para presentar un dímero D elevado. Es decir, que la diabetes viene ya marcándose como una enfermedad de por sí que aumentaría el riesgo de que se presente una enfermedad severa en los pacientes y que también se pueda aumentar la mortalidad como este estudio lo demuestra, el 16.5% versus ningún paciente que no tuvo diabetes. Ahora, en este mismo estudio que les he comentado, hacen otro análisis muy interesante que me pareció bastante interesante. Hicieron que dos autores cojan las tomografías de las personas que tienen diabetes y le corran una escala, un score, para ver qué tan grave es la afectación pulmonar, ¿no? Y cada uno de los autores iban determinando primero si es que había vidrio deslustrado, si es que era consolidado, si era si es bilateral, si es multifocal, si es que hay derrame pleural o no. Bueno, es un score que se estableció que identifica la probabilidad de que un paciente tenga un peor pronóstico. Y miren nuevamente, con una P estadísticamente significativa, aquellas personas que tenían un score, perdón, que no tenían diabetes, tienen una media de score por debajo de 10, pero las personas que tienen diabetes tienen un score por encima de 10, es decir, que aquellas personas que tienen diabetes, como lo muestra la imagen, probablemente presentaron tomografías con un compromiso mayor y obviamente las complicaciones eran mayores, por lo cual vamos nuevamente hablando de pronóstico y de mortalidad. Y obviamente para insistir en el tema de la mortalidad, este es un estudio muy interesante realizado por ENMA, ¿sí? Que se trata de ver la mortalidad, pero ya no vamos a hablar de diabetes en general, vamos a decir que vamos a identificar la diabetes tipo 1 y tipo 2. Obviamente que en Inglaterra tienen un sistema de salud en el cual todo está en un registro informático, por lo cual ellos pudieron hacer el seguimiento de aquellos pacientes que tuvieron un seguimiento aproximadamente de 72 días en los cuales fueron diagnosticados por COVID por PCR en el año 2020. Miren que ellos incluyen aproximadamente 61.414.000 individuos, ¿sí? Que son los que hacen el seguimiento. Y de todos esos, obviamente, logran identificar 23.683 pacientes que tenían COVID. Y de estos pacientes que tenían COVID, el 1.5% tenían diabetes mellitus tipo 1, el 31.4% diabetes tipo 2 y 0.3% de pacientes tenían otros tipos de diabetes, ¿no? O sea, gestacional o que se llaman otros tipos de diabetes, por ejemplo, por lesiones del páncreas, corticoides, cualquier otro tipo de diabetes. Miren ustedes en este gráfico que se observa, en el cual se ve que lo que nos está identificando es las muertes por 100.000 habitantes, ¿no? Mientras mayor sea la edad del paciente, mayor es la mortalidad. Y miren el comportamiento. Aquí en celeste pueden ver ustedes la población global, es decir, la mortalidad en la población global que se encuentra en este punto. Ahora, si es que yo quito la diabetes, ¿no es cierto? O sea, solamente voy a analizar las personas que no tienen diabetes, miren que la mortalidad es un poco más baja. Ahora, si yo identifico solamente las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, miren que mientras mayor edad tiene el paciente, el riesgo de mortalidad es mayor.
Y los pacientes con diabetes tipo 1 igualmente. Mientras mayor edad tenga el paciente, el riesgo de fallecimiento es mayor. Igualmente, acá pueden ver los odds ratios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente que tiene COVID pueda fallecer? Y noten ustedes que un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1 tiene un odds ratio de 3.51. El que tiene diabetes tipo 2, 3.03 y otros tipos de diabetes, 2.14. Esos dos radios nacen de esta curva donde se identifican estas situaciones. Ahora, acá también tenemos un estudio realizado igualmente en Inglaterra, ¿sí? En las cuales identificaron también pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y con diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo interesante de este estudio? Como les decía, es que Inglaterra tiene este sistema informático, ¿no? Entonces ellos hacen un análisis de una corte. Miren que ellos cogen los pacientes que fallecen, ¿no es cierto?, en el 2020, cuando teníamos el pico de la pandemia, y comparan con los mismos meses de los 3 últimos años en la mortalidad que tuvieron en ese entonces. Entonces, miren aquí, por ejemplo, en la curva roja, se valora más o menos el número de muertes que las personas tuvieron, ¿sí? En los años del 2017 al 2019 en pacientes con diabetes tipo 1. Acá abajo ven ustedes la curva en pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, acá en la curva celeste ustedes ven las muertes en el 2020 que no son relacionadas por COVID. ¿Qué es lo que nos trata de decir esto de aquí? La línea verde nos está mostrando el exceso de mortalidad que tuvieron los pacientes en la fecha equivalente al 2020 que en los 3 años pasados. Es decir, que todo este rango de aquí, este plomo que pueden ver ustedes, es el exceso de muertes que tuvieron los pacientes en Inglaterra. Es decir, que esos excesos de muerte probablemente, como pueden ver en la gráfica, dependen de muertes del COVID. ¿Sí? Entonces, tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como en la diabetes mellitus tipo 2 nos están mostrando que existe un exceso de mortalidad cuando una persona se infectó con el coronavirus. Ahora, entonces, nos parece quedar claro que la diabetes es un factor de riesgo para que el paciente no evolucione adecuadamente y para que el paciente pueda fallecer. Ahora, hay otro puntal que tenemos que analizar. Es importante en su pronóstico o en la mortalidad, ¿sí? El hecho de que la diabetes esté bien controlada o no, y miren que desde este mismo estudio nace o sale un brazo, ¿no? En el cual identifican los niveles de hemoglobina glucosilada. Aquí pueden ver ustedes en milimoles, ¿no? Aproximadamente aquí estamos diciendo que tiene menos de 6.5 y acá tiene más de 10% de hemoglobina de glucosilada. Y noten ustedes que mientras más es el nivel de hemoglobina de glucosilada, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, la probabilidad o el riesgo de fallecimiento, el odds ratio de estos pacientes va aumentando. En general, en la diabetes tipo 1, cuando es más de 10, es estadísticamente significativo el riesgo de mortalidad. Y en la diabetes mellitus tipo 2, el riesgo de mortalidad ya aparecen desde niveles de 8.5 de hemoglobina glucosilada, el riesgo de fallecer. Es decir, que si mi diabetes no está bien controlada, pues obviamente aumenta mi probabilidad de que yo pueda fallecer. Ahora, entonces, ¿es solamente la diabetes y la glucosa mal controlada un factor que me produce fallecimientos? Entonces, no solamente tenemos que ver que es un factor del fallecimiento. Miren ustedes en el caso de los pacientes que fueron ingresados en este mismo estudio a un hospital y que tuvieron diabetes, ¿sí? El mayor porcentaje de pacientes presentaron una hiperglucemia no controlada, aquellos que tenían diabetes. Es decir, ellos cogieron dos grupos, ¿no es cierto? Dijeron aquellos pacientes que no tienen diabetes y no tienen hiperglucemia y aquellos pacientes que tienen diabetes o que tienen una hiperglucemia no controlada. Obviamente, el factor de mortalidad es mayor en pacientes que tienen diabetes o una hiperglucemia no controlada. Y si pueden ustedes observar en esta tablita, acá están los mismos dos grupos, ¿no? Diabetes o hiperglucemia no controlada y acá no tienen diabetes o no tienen una hiperglucemia no controlada. Y noten esto de acá. Ustedes pueden ver que si es que el paciente tiene una diabetes o una hiperglucemia, la estancia hospitalaria del paciente es mayor.
que un paciente que no tiene diabetes. Y obviamente, al hablar de estancia hospitalaria mayor, estamos hablando de la probabilidad de infecciones nosocomiales o de eventos intrahospitalarios. Igualmente, noten ustedes que cuando un paciente tiene una diabetes o una hiperglucemia no controlada, la probabilidad de permanecer con glucosas más de 250 es mucho mayor que aquellos pacientes que no tienen diabetes, como es lógico pensarlo, ¿no? Entonces, vamos llegando a algunas conclusiones con respecto a la diabetes y al COVID. Habíamos dicho ya que el COVID es una enfermedad multisistémica porque hay la presencia de esta enzima convertidora de angiotensina en múltiples órganos. Ahora, si nosotros nos centramos un poquito en la parte endocrinológica, podemos pensar que a nivel endocrinológico se piensa que en las personas que tienen diabetes presentan una respuesta como mayor, un nivel de citoquinas más elevado, por lo cual la tormenta de citoquinas puede ser peor. Hay un detalle interesante que se ha estudiado, que aquellas personas, ¿sí?, que tienen un COVID, tienen también en el páncreas receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, si el páncreas en teoría se llega a inflamar por este daño directo de la unión del virus con estos receptores, podemos pensar que va a haber una resistencia a la insulina, que va a existir una disminución en la producción de insulina, por lo cual va a existir una hiperglucemia. Noten ustedes que estos dos puntos iniciales, si yo tengo elevación de citoquinas y alteración del páncreas, lo que va a hacer es también, se ha visto que las citoquinas producen disfunción de la célula beta, incluso apoptosis de la célula beta. Además, vamos a tener nosotros una lipólisis acelerada. Y al hablar de lipólisis acelerada, estoy pensando en que hay liberación de ácidos grasos libres y eso me lleva a orientarme la probabilidad de una cetoacidosis diabética. Hay una hipótesis también de pensar que la diabetes podría también tratarse como una enfermedad de inmunosupresión, por lo cual la respuesta de los pacientes no va a ser adecuada ante el virus. Finalmente, casi un 60% de pacientes que tienen diabetes también tienen obesidad. ¿Qué problema me daría la obesidad con respecto a un COVID? Pues primero es un problema restrictivo, ¿no? Mientras más obesidad, el pulmón disminuye su compliance, no tiene una capacidad de ventilación adecuada en un paciente que ya tiene una neumonía, por lo cual la ventilación se va a ver afectada. Y también van a existir liberación de proinflamatorios. Del paciente obeso decimos que está en un estado proinflamatorio, por lo cual hay liberación de interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, la adiponectina, la leptina. Entonces, eso nos está generando un aumento de susceptibilidad del paciente con diabetes a sufrir empeoramiento de su enfermedad. Por eso es que existe un estudio, ¿no? Y les puse textualmente la conclusión del estudio en inglés, como pueden ver en la referencia, es que la diabetes o sus situaciones relacionadas con la diabetes podrían incrementar la expresión de los receptores de angiotensina 2 que podrían influenciar en la susceptibilidad para la infección y, entre comillas, una infección más severa, porque eso no se ha logrado comprobar del 100% actualmente. Entonces, si ya nos queda claro que la diabetes es un factor de riesgo, de mal pronóstico, de complicación, podemos tener algunas presentaciones clínicas, ¿no? El paciente puede presentarse con hiperglucemia simple, podría presentarse con una cetoacidosis diabética, podría presentarse con un estado hiperosmolar, sí, y podría también presentarse con una hipoglucemia. Noten esto en el estudio inglés que les había comentado, cuando se compararon los 3 años precedentes, en este año de pandemia, la prevalencia de la cetoacidosis aumentó al 37% versus el 17%. Es decir, hay un excedente de un 20% de cetoacidosis diabética que se están dando en las personas que han sido infectadas por COVID. Entonces, todo eso nos va orientando a que el COVID tiene un papel fundamental en la evolución de estos pacientes. Noten que existen ya muchas sociedades científicas, ¿no?, que están preocupadas de cómo va a ser el manejo de los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Y hacen ya sus consensos para manejar pacientes con COVID y evaluar el riesgo cardiovascular. Entonces, si es que el paciente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que tratar de identificar el riesgo del paciente, valorar biomarcadores que me identifiquen o me ayuden a identificar este riesgo
Y a la admisión, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que buscar si el paciente tiene más de un factor de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad o fumador. Si es que el paciente tiene estos factores de riesgo, tengo que empezar a identificar qué enfermedades le pueden acompañar al paciente con diabetes, porque recuerden que el paciente con diabetes no es un paciente que viene solo con la glucosa alta, es un paciente que tendrá una enfermedad renal, tendrá un antecedente de eventos cerebrovasculares, tendrá una aterosclerosis desarrollada, una enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca, ¿no? Por lo cual tengo que valorarle integralmente a este paciente, identificar qué exámenes de sangre me pueden ayudar a determinar la probabilidad de riesgo que el paciente se complique, como les había mostrado, ¿no? Miren, niveles elevados de PCR, cómo está el valor de la hemoglobina glucosilada, cuál es el filtrado glomerular, la gasometría, los niveles de troponina, si es que el paciente tiene datos de insuficiencia cardíaca con ProBNP, el dímero D, que es un factor pronóstico, igualmente la ferritina, ¿no? Entonces, cuando yo logro hacer esta identificación del riesgo, valoro los biomarcadores, tengo que decidir dos cosas. ¿El paciente va a la terapia intensiva o el paciente no va a la terapia intensiva? Ahora, si el paciente va a hospitalización, hay que identificar qué fármacos son los que el paciente tiene la capacidad de utilizar, porque hay que ver interacciones medicamentosas. Recuerden que en la pandemia hemos vivido un sinnúmero de uso de fármacos de una manera indiscriminada. Por ahí sale un artículo que nos dice que tal medicamento ya es útil y todo el mundo empieza a utilizar ese medicamento. Pasan 4 o 5 meses y resulta que el medicamento no tiene una utilidad en la enfermedad. Entonces, esto puede generar interacciones medicamentosas con pacientes de por sí que son polimedicados. Ahora, si el paciente tiene que irse a la terapia intensiva, recuerden que es un paciente que uno de los medicamentos que ha demostrado cambiar pronóstico en pacientes con diabetes son los corticoides. Entonces, es un paciente que al darle un corticoide, la probabilidad de empeorar su estado de descompensación metabólica es mayor. Entonces, tenemos que hacer esta valoración integral. Yo les había traído este gráfico que es muy interesante, es del American Diabetes Association. Este es un poquito antiguo, pero es un gráfico que desde la perspectiva docente para este congreso me pareció muy interesante poder utilizarlo. Miren, este gráfico nos habla de lo que antes hacíamos, cuáles son los pasos a seguir para tratar a un paciente con diabetes, ¿no? Desde lo más sencillo, monoterapia con metformina, hasta lo más complicado, estrategias de basal bolus, basal plus o combinación de fármacos. ¿Qué quiero llegar con esto? Decidimos primero si el paciente es ambulatorio. Si el paciente es ambulatorio, yo debo mantenerle la medicación que habitualmente tendría su paciente. Obviamente que lo ideal es que el paciente esté adecuadamente controlado. Ahora, si es que el paciente utilizaba sulfonilureas o tiazolidendionas, hay que evitar si es que el paciente está con mucha hiporexia, si es que no está comiendo. Pero si el paciente tiene glucosas altas como de 200, puede continuar con sus sulfonilureas. Los inhibidores de la DPP4, estos no tenemos una contraindicación franca. Sin embargo, salieron algunos estudios que hablaban que los inhibidores de la DPP4 podían protegerles a los pacientes del COVID, mientras que otros decían que podían inducir el aumento de los niveles de enzima convertidora de angiotensina y que podían poner en riesgo al paciente y empeorar. Sin embargo, hasta lo que tenemos actualmente, no existe un estudio que demuestre protección o riesgo, por lo cual las sociedades más grandes por el momento no prohíben el uso de inhibidores de la DPP4. Hay otros grupos, ¿no? Como el SGLT2, como les decía, no está en este grafiquito por lo antiguo que es, y el GLP1, que en el caso de los análogos del GLP1, tendríamos que evitar en el caso de que el paciente tenga vómito y diarrea, y en el caso de pacientes con los SGLT2, hay que evitar en pacientes que tengan hiporesia y sobre todo en aquellos pacientes que no puedan hidratarse adecuadamente, ya que estos pacientes con el SGLT2 tienen una predisposición a poder desarrollar cetoacidosis diabética. Es decir, un paciente ambulatorio tratar de mantener su medicación de base, la glucosa lo mejor controlado, más el tratamiento sintomático que deberíamos utilizar en los pacientes que tienen COVID. Ahora, si es que el paciente no puede alimentarse bien o necesita hospitalizarse, pues nos queda de preferencia utilizar las insulinas con múltiples esquemas que existen. Se trata de evitar antidiabéticos orales, ya que un paciente hospitalizado tiene mayor probabilidad de presentar complicaciones renales, complicaciones hepáticas, por lo cual las contraindicaciones y complicaciones de efectos adversos de los fármacos, por lo cual mejor utilizar un esquema basal bolus, por lo cual se trata de indicar que un paciente hospitalizado se debería suspender antidiabéticos orales. Existen ciertas excepciones que son importantes.
¿Cuál es el objetivo glucémico de un paciente hospitalizado? Mantener una glucosa entre 140 y 180. Ahora, nosotros, si es que el paciente ingresa con, o ya hablamos de hospitalización, ¿no? Y tiene una hiperglucemia simple, es decir, hemos descartado una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar, nosotros podemos utilizar, en el caso de diabetes mellitus tipo 1, un esquema basal más insulinas rápidas, ¿sí? O lo que llamamos un esquema basal bolus 50-50, es decir, que vamos a dar una insulina basal con insulina rápida antes de cada comida. Y si es que el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, como les había dicho, descontinuar los antidiabéticos orales, inicialmente se puede, hay algunas guías que recomiendan hacer estas correcciones con insulina, pero más adelante les voy a dar un pequeño acápite sobre ello, utilizar el esquema basal o un esquema basal bolus, sobre todo en una dosis de 0,2 a 0,3 por kilo de peso, sobre todo porque el paciente está en uso de esteroides, por lo cual necesitamos ir ajustando día a día con estos pacientes. Aquí quiero hacer énfasis con respecto a este pequeño acápite que hablamos de correcciones con insulina y les voy a utilizar el término que más se utiliza en los hospitales, es los famosos escapes, ¿no? Es decir, si la glucosa está de 200 a 250, le ponemos 4 unidades, de 250 a 306 unidades y así sucesivamente. Estos son los famosos escapes. Entonces, en las guías recomiendan o hablan de estos escapes como una escala móvil, un sliding scale o un esquema basal. Y miren, textualmente me he permitido copiar, ¿sí?, lo que dice la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? En la cual estos escapes se desaconsejan firmemente en el uso de pacientes hospitalizados. Es decir, un paciente que tenga diabetes y que tenga hiperglucemia y que nosotros solamente estemos corrigiendo esas glucemias con escapes, se está actualmente proscrito por la probabilidad de aumentar mortalidad de estancia hospitalaria e hipoglucemia. Y más bien, miren que el esquema basal debe ser el esquema preferido para el manejo de un paciente hospitalizado. Esto se refiere a pacientes que no están críticamente enfermos. Y se podría utilizar un esquema basal, pero también con insulinas preprandiales y de corrección a la hiperglucemia. Es decir, yo le pongo una glucosa basal, hablamos de glucosa basal, estas insulinas intermedias o de larga acción, y las rápidas o ultra rápidas son estas prandiales o de corrección. Entonces, si tengo una glucosa alta, puedo corregirle, pero voy ajustando un esquema de tal manera que el objetivo es prevenir la hiperglucemia y no tratarla. Esta es la diferencia de un sliding scale de un esquema basal. Miren, aquí lo que le decimos a la enfermera, al residente o el médico, lo que hace es esto, ¿no? Dice, si es que la glucosa está entre tal valor y tal valor, le ponemos tanto de insulina si es muy sensible o tanto de insulina si es muy resistente. Todos hemos visto en algún momento dado este esquema móvil, ¿no? Incluso el diabetes que lo estaba sugiriendo, miren, en el 2007. Ahora, esto es lo que hablamos de un esquema basal o basal bolus. Miren, en plomo, ustedes aquí pueden ver lo fisiológico. Normalmente, acá abajo tenemos como una línea de insulina. Producimos normalmente un valor de insulina basal en torno a unos 15 unidades por ml. Y cuando comemos, tenemos estos picos prandiales de insulina cada vez que nosotros comemos. Entonces, tratamos en el hospital de hacerlo muy fisiológico. Miren, en la mañana o en la noche, dependiendo del tipo de insulina que utilicemos, vamos a colocar esta insulina verde, que es esta insulina basal en las dosis que les había comentado antes. Y antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la merienda, podemos utilizar estas insulinas rápidas, pueden ser ultra rápidas y de ello dependerá cómo nosotros vamos ajustando esto de acá. Entonces, parecería que es algo sencillo, pero miren, hasta la fecha no tenemos, o bueno, yo no lo conozco, una sociedad que haya sacado un documento para manejo de diabetes solo específicamente para COVID. Hasta el momento se recomiendan las guías normales en los pacientes. Y miren acá, este es un estudio interesante del Rabbit2, hecho por un ecuatoriano, un PRS, en el cual utilizan o comparan el basal bolus con estas escalas móviles. Y noten esto, que los pacientes que utilizan el basal bolus, que es los que están acá en negro, los niveles de glucosa conforme van pasando los días rápidamente llegan a niveles de meta entre 140 y 180 versus los pacientes que manejan los escapes. Y miren igualmente acá, el tiempo que le toma al basal bolus, ¿no es cierto?, llegar a un valor objetivo de glucosa es mucho menor que un escape que incluso no llega a tener valores adecuados. Es decir, que es más seguro y es más efectivo un basal o un basal bolus.
Ahora, continuando, las complicaciones de la diabetes podría ser ya una cetoacidosis diabética. Entonces, la cetoacidosis diabética, este cuadrito, lo que tratábamos de decir simplemente es, miren, esta es una fisiopatología de una cetoacidosis diabética. Hay una deficiencia absoluta a la insulina, hay hormonas contrarreguladoras. Por otro lado, si es una diabetes tipo 1, puede haber una diabetes tipo 1, una absoluta, y una tipo 2, una relativa. Entonces, altera la síntesis de proteínas, produce neoglucogénesis, glucogenólisis, hay hiperglucemia, glucosuria, deshidratación, hiperlipidemia, trigliceridemia, liberación de ácidos grasos libres con lipólisis, formación de cetoácidos. Este es el círculo vicioso tanto de la cetoacidosis como de la hiperosmolaridad. Miren, acá tenemos el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. Es decir, un paciente que tiene una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar, tiene una mortalidad de por sí, una cetoacidosis diabética de un 6% y un estado hiperosmolar puede llegar hasta un 10% de mortalidad. A eso súmenle esto de aquí. Estamos ante un virus que es multisistémico, y si un paciente tiene ya de por sí una mortalidad marcada con estas enfermedades, pues este virus que me afecta a varios órganos, pues de por sí va a tener un peor pronóstico. Y obviamente, este es el tratamiento que nosotros debemos marcar en un paciente con cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. No es el objetivo de esta charla hablar de un control de estado hiperosmolar y cetoacidosis diabética, pero no se olviden que hay 4 pilares fundamentales: el manejo de líquidos, el manejo del bicarbonato, el manejo de la insulina y el potasio. Todo eso se debe ir haciendo constantemente. Lo que nos queda clarísimo es que un paciente que cumpla criterios de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar debe primero ser reanimado con líquidos. Tenemos que o debemos tener cuidado en el COVID, ya que si sobrecargamos al paciente, podemos empeorar ya su distrés respiratorio. Después de ello, una vez que el paciente está bien hidratado, pues tenemos que ver que los niveles de potasio sean adecuados e iniciar la infusión de insulina para poder romper la hiperosmolaridad o la cetoacidosis, y regularmente ir viendo a un paciente. Estos pacientes de por sí, sin COVID, deben ser manejados en una terapia intensiva. Con COVID no se diga aún. Y recordemos que las terapias intensivas actualmente están colapsadas, es decir, que es un paciente para terapia intensiva que tiene que ser manejado en una sala general, en una sala que donde ya está colapsada por el número de pacientes. De ahí vamos viendo también la mortalidad que van teniendo estos pacientes. Pues eso con respecto a la diabetes. Ahora, por tema tiempo, vamos a avanzar un poquito más rápido con respecto a la hipertensión arterial, otra pandemia unida con otra pandemia. ¿Qué sabemos en el Ecuador con respecto a la hipertensión arterial? Vemos que la prevalencia de la hipertensión entre personas de 18 a 69 años llega casi al 19.8%, hombres teniendo una prevalencia de 24%, mujeres 16%, ¿sí? Y miren esta última línea que es muy interesante. De todas las personas que fueron diagnosticadas en esta misma encuesta STEP que tenían hipertensión, solo el 26% de personas con diagnóstico de hipertensión toman sus antihipertensivos. Lo que nos queda por pensar que un 70% de personas hipertensas están andando con la presión elevada en nuestro país. Ahora, noten igualmente acá la prevalencia de la hipertensión, cómo ha ido aumentando conforme ha ido cambiando los años, y obviamente ha ido cambiando desde la perspectiva de un síndrome metabólico, más obesidad, más diabetes, más hipertensión. Noten que esta curva es muy parecida a la que les mostré yo con respecto a la diabetes. Igualmente les voy a dar algunos datos con respecto a la hipertensión y la mortalidad. Algunos de estos estudios ustedes ya los mostré con respecto a la diabetes, entonces simplemente acá los vamos a ver con respecto a la hipertensión arterial. Miren, este es el estudio que les había mostrado de China, de 76,000 pacientes, en el cual les identificaron las enfermedades crónicas. Y aquí también aparece la hipertensión. Recuerden, de la diabetes llegaba al 9%, aquí tenemos el 16%. Esta fue la enfermedad más prevalente en los pacientes que tuvieron COVID. Igualmente, miren que los diferentes estudios de esta revisión sistemática, la prevalencia varía muchísimo. En el PLOS ONE igualmente se publicó aquellos pacientes que murieron y que tenían hipertensión arterial. Miren que la prevalencia fue la más alta encontrada. El 46% de los pacientes que que fallecieron por COVID tuvieron hipertensión. Es la enfermedad que más prevalentemente se ha presentado en pacientes que han empeorado su evolución o que han fallecido con COVID. Ahora, acá también nosotros tenemos una revisión sistemática, ¿sí? Una revisión sistemática fue realizada en Estados Unidos, incluyeron 3 estudios que ven aproximadamente 2.800, 2.900 pacientes prácticamente, en los cuales trataron de identificar, ¿no?, cuál es el riesgo del paciente de fallecer
o de tener una enfermedad severa. Miren acá arriba en el grupo A, son aquellos pacientes que tuvieron COVID y que tuvieron una enfermedad severa. El odds ratio de tener una enfermedad grave por COVID, es decir, es de 2.5. Es decir, que la hipertensión me aumenta 2.5 veces el riesgo de que de que el COVID, perdón, sea severo. Y solamente se encontraron 2 estudios en donde se identificó la mortalidad, pero igualmente el dato se repite. 2.48 de odds ratio que aumenta el riesgo de morir aquellas personas que tienen hipertensión y que tienen a su vez un COVID que requiere hospitalización. Ahora, la edad además influye. Entonces, miren el comportamiento del odds ratio en este grupo de personas, ¿no? Aquellas personas que eran hipertensas ya tienen 2.5 riesgo de morir, pero conforme va aumentando la edad de los pacientes, la probabilidad de morir también es mayor. Y miren lo que está pasando actualmente. La gente más joven está logrando entrar a la terapia intensiva porque es más joven. Y la gente que tiene 60 años para arriba prácticamente no tienen cabida en las terapias intensivas. Muy raras son las terapias intensivas que tienen este grupo de población, por lo cual tienen un factor que aumenta su probabilidad hasta casi 1.5 veces el riesgo de fallecer. Entonces, nos nace una pregunta aquí. ¿Es entonces la enzima convertidora de angiotensina la responsable de generarme esta respuesta de disregulación porque se une con el SARS-CoV-2 y es la que me genera toda esta catástrofe de mortalidad y de mala evolución, ¿no es cierto? Entonces es lo que nos hemos venido preguntando. Entonces vamos a ver si realmente la enzima convertidora de angiotensina es la villana de la enfermedad del COVID. Miren que cuando aparece el COVID, eh, empiezan a aparecer un sinnúmero de estudios con respecto a la culpa que tiene la enfermedad, la enzima convertidora de angiotensina en este mal pronóstico de los pacientes. Este estudio es del 2008, como ustedes pueden ver ahí, y desde ahí ya se hablaba que algunos fármacos antihipertensivos tienen la capacidad de aumentar la expresión de esta enzima. Y miren ustedes, aquí pueden ver tanto inhibidores de la YECA como inhibidores del ARA2 que aumentan la expresión de esta enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál era la hipótesis? Decíamos que los pacientes hipertensos, como toman estos medicamentos, aumentan la expresión de esta enzima y si es que esta enzima es el sitio de unión, ¿no es cierto? Si es el sitio de unión acá del SARS-CoV-2, pues obviamente si un paciente hipertenso tiene mayor expresión de AC, va a tener, entre comillas, mayor carga viral. Eso ya en el 2008 se hablaba de esta expresión con los brotes de los otros coronavirus similares. Ahora, empieza entonces a aparecer un sinnúmero de publicaciones. En marzo del 2011 nos dicen, ¿son entonces los pacientes hipertensos y con diabetes más propensos o tienen un mayor riesgo de infección por COVID? Empiezan a decir, existe un acertijo que resolver entre el SARS-CoV-2 y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? La hipertensión y el sistema renina-angiotensina-aldosterona generan un riesgo incrementado de lesión pulmonar en personas que utilizan estos fármacos. Con estos y un montón más de publicaciones, ¿qué es lo que pasó en los primeros meses del 2020? Mucha gente dejó de utilizar fármacos antihipertensivos dependientes de YECA o de ARA2. ¿Y qué es lo que fuimos viendo? Progresivamente los pacientes iban complicándose porque suspendían los antihipertensivos, hacían crisis hipertensivas, se presentaban eventos cerebrovasculares y eso, o bueno, eventos cardiovasculares en general, y eso complicaba ya hospitales que de por sí estaban colapsados hasta que empiezan a aparecer las sociedades responsables de sacar datos científicos importantes. Y miren que para marzo del 2020 recién sacan un posicionamiento, ¿no es cierto?, de un consenso europeo de hipertensión en donde fuertemente recomiendan a los médicos y pacientes que utilizan inhibidores de la enzima de convertidora de angiotensina o de ARA2 no suspender su medicación antihipertensiva. Aparece el Colegio Americano también para marzo del 2020 y nos dice exactamente lo mismo, no suspendan fármacos antihipertensivos de esta clase. ¿Sí? La Sociedad Internacional de Hipertensión en las mismas fechas nos dicen lo mismo. Empiezan a aparecer. Me queda una duda entonces. Desde diciembre del 2019 hasta marzo pasaron 4 meses en los cuales nosotros nos dejamos llevar por muchos artículos que probablemente no tenían un sustento científico adecuado para suspender fármacos que años de años, décadas de décadas han demostrado que disminuyen complicaciones, mortalidad en pacientes con estas enfermedades.
Entonces, salen algunos estudios recientes, y uno de ellos es este publicado en el JAMA, ¿no? En el cual es hecho en Brasil, en el cual incluyen tanto hombres como mujeres. Son pacientes que fueron ingresados en 29 hospitales en Brasil, que tenían COVID, sí, que se catalogaron como leves a moderados, con una media de edad de 55 años. Hicieron dos brazos, más o menos ustedes pueden ver acá el número de pacientes que se les descontinuó los IECAS o los ARA2 y aquellos que se les continuó los ARA2. ¿Cuál fue el objetivo primario? ¿Cuántos días sobrevivieron los pacientes luego de la alta hospitalaria y si es que existió mortalidad o no? Y miren que no existió una estadística, una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos pacientes que descontinuaron la medicación con aquellos que continuaron los IECAS o los ARA2. Es decir, que no es un factor que incluye en el hecho de sobrevivir luego de un alta de COVID. Y miren, aquí tienen las curvas, ¿no? Aquellos pacientes que continuaron o descontinuaron la medicación, su mortalidad no cambió. Y acá también pueden ver ustedes, perdón, esta curva es de la sobrevida. Miren la sobrevida del paciente. Luego que fueron dados del alta, la sobrevida se mantuvo y no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Acá hablan de la mortalidad. Aquellos pacientes que continuaron sus fármacos versus los que quitaron los IECAS o los ARA2, la mortalidad no cambió. Este y muchos estudios han llevado a que actualmente, y bueno, desde hace muchos meses, ya no se debería descontinuar fármacos antihipertensivos en pacientes que están utilizando hipertensión, perdón, que tienen COVID. Eh, entonces, hasta aquí nos quedaría claro determinar que también el paciente que tiene hipertensión tiene más riesgo de complicaciones, más riesgo de fallecimiento. Se cometieron, desde mi perspectiva, algunos errores con respecto a los fármacos antihipertensivos y COVID. Entonces, es otra pandemia que está chocando con el COVID. ¿Cómo diagnosticamos la hipertensión? Normal, no hay una guía que haya cambiado tampoco ni la clasificación, ni el diagnóstico, ni el manejo de la hipertensión en pacientes con COVID. La clasificación sigue siendo la misma. Aquí les presento la de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Ustedes saben que hay algunas otras guías que utilizan otros costos. Simplemente el tratamiento debe ser exactamente el mismo que el tratamiento que lleven los pacientes que no tienen COVID. Es decir, si es que yo tengo un paciente que tiene una hipertensión estadio 1, si actualmente hablamos de los polipils, ¿no? Debería recibir un IECA o un ARA2 asociado a un calcio antagonista, ¿sí? Si es que el paciente no va logrando controlar la presión, pues se va aumentando un diurético. Si el paciente ya es resistente, se utiliza un fármaco tipo espironolactona, ¿no? Obviamente, cada fármaco habrá que identificar adecuadamente. ¿Qué tengo que decirles acá? Es que casi un 15% de pacientes que tienen COVID que ingresan al hospital hacen lesiones renales tipo necrosis tubular aguda, por ejemplo, que hacen que eleven la creatinina y esas sí son contraindicaciones para continuar el uso del ARA2, de los IECAS o de los diuréticos. Pero esas son contraindicaciones no por el COVID, son contraindicaciones que siempre hemos tenido en el mundo cuando un paciente se descompensa. En esos casos, preferible un calcio antagonista o un beta bloqueador. Eso no ha cambiado, eso es exactamente lo mismo. Y finalmente, si nosotros vemos un paciente con COVID, no solo ingresa con hipertensión, también ingresa con emergencias hipertensivas o con crisis hipertensivas. Entonces, este algoritmo me pareció interesante. Acá menciono el médico el quien desarrolló este algoritmo, ¿no? Que si un paciente viene con una crisis hipertensiva definida como una presión más de 180 sobre 110, nosotros debemos primerito identificar que no sea una pseudocrisis hipertensiva, es decir, que esa presión no sea por hipertensión arterial, sino porque el paciente está asustado, tiene miedo, tiene dolor, tiene ansiedad, ¿sí? Recuerden, miren, un paciente que llega a un área COVID es un paciente que llega a recibir un área de aislamiento, personas que inicialmente usábamos una cantidad de trajes, se perdió un poco este contacto humano que existe, tienen miedo, ven gente grave en los hospitales, entonces va a haber ansiedad y eso va a elevar la presión arterial. Entonces hay que controlar todo esto de la ansiedad antes de diagnosticar una crisis hipertensiva. Y si es que no hay una lesión de órgano diana, pues es una urgencia hipertensiva y ¿qué tenemos que hacer? Es ajustar el régimen terapéutico de ese paciente que tiene hipertensión arterial. Y si es que es una urgencia hipertensiva, igualmente no es el objetivo de esta charla hablar de urgencia hipertensiva, pero recuerden que puede tener afectación cerebral, afectación renal, afectación cardiopulmonar, bueno, y en el caso de la preeclampsia, ¿no? Entonces, son los exámenes que deberíamos solicitar, tomografía, ecografía en el caso de renal, en el caso de un síndrome coronario, pues electrocardiograma, troponinas, radiografía, y cuáles son los fármacos que nosotros podríamos utilizar dependiendo cada una de las entidades que el paciente pueda presentar. Lo que nos queda claro entonces es que en el COVID y en la hipertensión y en la diabetes
desde mi perspectiva y como conclusión, ha sido el choque de tres pandemias. El choque de tres pandemias que hace que pacientes con múltiples comorbilidades, hipertensos, diabéticos, con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, con múltiples disfunciones, tengan que ingresar a una área para utilizar fármacos que en muchas de las ocasiones son experimentales en atención primaria en salud, que no están demostrados que han mejorado su capacidad de sobrevida o en la mortalidad de los pacientes con COVID. Pero uno de los pilares es el corticoide. Y el corticoide está relacionado con empeoramiento de la hipertensión arterial y descompensación metabólica, por lo cual la sugerencia que entiendo les han venido dando en las charlas es que los corticoides en el COVID deberían ser utilizados solamente bajo prescripción médica y cuando el paciente requiere oxígeno, no de manera ambulatoria. Eso lo demostró el recovery. El paciente sin oxígeno que utiliza corticoides paradójicamente empeoró y hizo neumonía. Y aquel paciente que ya necesita oxígeno es en donde el esteroide va a tener su mayor función. Muchas gracias y si es que existe alguna pregunta, estoy a las órdenes. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Si desean realizar alguna pregunta, por favor pueden levantar la mano.